buenas noches, amados y amadas hermanas en Cristo. En esta ocasión voy a compartirles un mensajito que lo he titulado Confianza en Dios. Primeramente, quiero mencionar algunas, digamos que, sinónimos de lo que sería la confianza. Primeramente, pues podemos ver que la confianza también se puede entender como creer en alguien, encargarle algo, entregarle algo porque se entiende que esa persona puede ser responsable de aquello, tener fe en algo, en alguien, apoyarlo, ¿sí? Y en la vida es necesario confiar. Confiamos normalmente en nuestros esposos, esposas, que sabrán amarnos o amar y respetar el hogar. Confiamos en nuestros jefes que sabrán cumplir con el salario que han acordado, con nuestros familiares, para los que tienen hijos, hijas, que sabrán retener y aplicar el consejo, en los gobernantes que sabrán ejercer el mando que se les ha encargado o confiado de una manera responsable, honrada y recta, ¿no? Constantemente estamos confiando y debemos saber enfocar esta confianza para hacerlo de una manera adecuada, ya que vivimos en un entorno, en una sociedad donde cada vez más se aleja de lo que es el pensamiento de Dios. Esta sociedad que está conformada con personas, digamos así, ¿no? Cada vez tiene un pensamiento más individualista, más egocéntrico, ¿no? Más hedonista, prefiere el placer a pensar en lo que es la colectividad o el mandamiento, ¿no? Que el Señor nos ha dejado. El Señor nos dejó principalmente dos mandamientos y los resumió en amar a Dios, amarle a Él y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ninguna persona que viva dentro de este mundo, esta sociedad, puede verse exento de esta influencia individual, egoísta, de las que le menciono, si no tiene unas medidas de prevención, de dirección, de corrección, bajo la influencia de la palabra de Dios. Por tanto, vamos a ver algunos versículos en los que Dios nos enseña en qué suelen confiar las personas y lo hacen de manera indebida, inadecuada. Por ejemplo, Job 15:31 nos dice que las personas suelen confiar en la vanidad de su ser. Nos habla de que esto es una situación o viene de una persona ilusa, de una persona que se deja engañar fácilmente. Salmo 27 nos habla de que también se confía o se suele confiar en elementos externos o materiales, en recursos que una persona puede tener, presentar, bien personales o bien externos, ¿no? Aquí el Señor nos habla de que estos son ineficaces y lo que le espera a la persona que confía en este tipo de recursos es la caída y que lamentablemente esta persona termine flaqueando. Otro salmo, vemos el Salmo 49, 6, 8, donde nos enseña la palabra de que hay personas que confían en sus bienes y en sus riquezas, que estas cosas no sirven para pagar el precio de sus vidas. Qué triste, ¿no? Que las personas que tienen su confianza en las riquezas o en los bienes que poseen consideren de una manera engañosa que están bien, que lo han obtenido todo,
Mas, sin embargo, lo más preciado que pueden llegar a tener, lo tienen perdido, por cuanto su vida tiene un valor muy alto que pagarse, ¿no? Y por mucho que aprecien o depositen su confianza en la multitud de sus riquezas, no es suficiente como para poder pagar su misma vida. En Proverbios 11:28 nos dice que la confianza en las riquezas es caída, su destino es la servidumbre y su herencia es el viento. Qué duras estas palabras, ¿no? Confiar en las riquezas tiene como herencia la nada, el viento, ¿no? Vamos a ver algunos otros versículos más, donde Jeremías, por ejemplo, 13:25 habla de que hay personas que depositan su confianza en la mentira, se alejan de la verdad de Dios y lamentablemente como consecuencia será que cada una de sus actitudes, cada una de sus acciones serán descubiertas, ¿sí? No quedarán en ninguno por inocente o aquellas palabras que fueron falsas quedarán encubiertas en la vida misma y a los ojos de Dios y a la del prójimo. Al final siempre se sabe la verdad. En Oseas 10:13 habla que confían también en sus caminos y en sus valientes. Habla de que araron impiedad y cegaron iniquidad. La recomendación de Dios en este caso es que debemos sembrar justicia y segaremos misericordia. El Señor nos habla en estos pasajes que es tiempo de hacer misericordia. Lo contrario, ¿no? A la confianza de todo lo que estamos mirando, sino que más bien sembremos justicia, que hagamos lo contrario a lo que estamos mirando. Proverbios 14:2 nos habla de que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero el fin es camino de muerte. Que se confían de lo que piensan, de su ser, de su estar, de su forma de pensar, pero que finalmente les espera un camino de perdición. Es de sabios replantearse a la luz de la palabra si realmente estamos en lo correcto, en el camino de la verdad. Y solamente podemos prevenir este camino torcido o esta confianza al camino del pensamiento del hombre a la luz de la palabra. Es necesario que tomemos nosotros estas medidas de prevención porque este mundo, esta sociedad, como ya nos dice la palabra de Dios, está en tinieblas. Debemos renovarnos, debemos transformarnos por medio de la palabra. La consecuencia de aquellos que confían en su camino, en su criterio, dice que su casa será asolada y el fin de su risa y de su alegría será congoja. Qué triste reír hoy y mañana lamentarse, porque se estaban deleitando quizás en caminos de impiedad, estaban sembrando impiedad y el día de mañana cegaron iniquidad, siembran dolor, siembran tormento, ¿no? Es un engaño y el Señor nos está llamando a esto, ¿no? A la reflexión, a que es tiempo de hacer justicia, tiempo de hacer misericordia. Y un último pasaje que podemos ver, seguramente hay múltiples pasajes, pero he apartado estos. Nos habla Jeremías 17:5-6. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo personalmente he escuchado este versículo muchas veces y, me quedaba hasta aquí, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y es como que el hombre no es digno de confianza, el hombre no confíes porque es limitado, es caído, tiene sus defectos y siempre falla.
Y presté atención a la parte B del versículo que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y termina, y su corazón se aparta de Jehová. El fallo, el error aquí no es confiar en el hombre. El fallo es apartar nuestro corazón de la confianza en primer lugar en Jehová, en nuestro Dios. No nos está diciendo, estás cometiendo un error al momento en que confías en el ser humano. No olvidemos que el ser humano está hecho a semejanza, a imagen, a semejanza de Dios. El ser humano necesita un trato y debemos darle un trato digno. Lo que comentábamos en un inicio, el mandamiento de Dios es amar a Dios y amar al prójimo. No podemos menospreciar al ser humano ni tenerlo en poco. Por tanto, no es que Dios nos dice no confíes en el ser humano. De hecho, nosotros tenemos que pensar en colectividad. La sociedad tiene que ser más solidaria, más altruista, no pensar de manera individual. Vemos un claro ejemplo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y es la ocasión como para poder citar este versículo y enfocar bien lo que es la confianza en Dios, la confianza en las personas. No está mal confiar. En primer lugar, eso sí, debe estar Dios. Aquí, por ejemplo, aquellas personas que solamente confían en el hombre y desplazan a Dios de sus vidas, nos habla que serán como retama en el desierto, ramas secas, intentando obtener humedad de donde puedan en terrenos áridos, ramas solitarias, sin ningún fruto, sin ninguna belleza, sin nada que pueda ser de bendición. Ahora bien, ¿cuál es la visión correcta de la que podemos obtener de la palabra de Dios? Debemos acudir, como bien digo, a las bases de lo que es la enseñanza de Jesús, la enseñanza que el Señor nos dejó. Él lo resumió en 2 mandamientos: amarás a Dios y amarás al prójimo. En Deuteronomio encontramos el mandamiento de amar con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma al Señor, ¿no? En Éxodo 20, del 2 al 3, nos dice claramente, no tengas otros dioses fuera de mí, es decir, no desplaces tu confianza de mí, no me pongas en segundo lugar a mí, tenme a mí, dice el Señor, como primer lugar en tu vida, ámame. Salmo 9, 10 nos dice que, parafraseándolo, amarle implica conocerle. Y lo cito, dice, en ti confían los que conocen tu nombre. Conocerle te permite confiar en él. Cuando conoces a una persona, sabes hasta dónde puedes confiar. Sabes de lo que es capaz. Sabes que aquella cosa le puedes encomendar con seguridad, como veíamos en un inicio, las palabras, los sinónimos que podían ser iguales a lo que es la confianza. Yo confío en esta persona porque sé que es capaz de llegar a hacer aquello que yo le encomiendo. Cuando aprendemos a conocer a Dios, descubrimos sus maravillosas virtudes, sus cualidades como persona, y nos sentimos gozosos, nos sentimos felices, porque tenemos de lado al Dios todopoderoso, extraordinario, sublime, maravilloso, todo lo que es de Él, ¿no? Que no deja nunca de sorprendernos. También el conocerle nos permite saber de qué lado caminamos. Nos influye al momento de decidir en la vida cómo actuamos, qué pensamos, hasta dónde llegamos, porque sabemos de qué bando estamos. Es una responsabilidad grande también porque sabemos lo que Dios piensa y lo que Dios espera de nosotros.
Eso representa amar a Dios, eso representa conocerle, confiar en Él. Es lo que nos quiere decir con el mandamiento, ¿no? El segundo mandamiento está dirigido hacia el prójimo. El Señor nos habla, como ya lo mencioné anteriormente, de tratar al ser humano con dignidad, con respeto, sabiendo que está hecho a imagen y semejanza de Dios. No porque no son creyentes significa que podemos sentirnos mejores que otros. Nuestra actitud siempre tiene que ser una actitud de humildad, de un respeto profundo hacia el ser humano porque es imagen y semejanza de Dios, de un trato digno, sin ningún tipo de vacilación, sin ningún tipo de ironía. Seamos respetuosos, como ya lo somos dentro de la iglesia, pero el llamado es a tener en claro que el ser humano es imagen y semejanza de Dios. El ser humano también, al amarlo, tenemos que estar dispuestos a conocerlo, a aceptarlo, a apoyarlo, a confiar en él, muchas veces a perdonarlo, a creer en él. Esto implica que también debemos nosotros vivir libres de juicios. Nuestra relación tiene que ser sana hacia nuestro Dios y sana hacia nuestro prójimo. Dice la palabra también que debemos sembrar justicia y también sembrar amor hacia nuestro prójimo. Eso nos permite vivir en libertad. Eso nos permite tener relaciones interpersonales sanas. No significa que las personas no nos fallen o no se equivoquen, pero nuestro deber no es mirar cuántos se equivocan. El mandamiento de Dios es amarlo, amar al prójimo, no mirar la paja en el ojo ajeno. Y todo ser humano tiene esa inclinación a mirar lo que nos agrada a nosotros que hace el otro, lo que no me gusta que hace el otro. Y es un trabajo constante el que tenemos que realizar porque el mandamiento es amarlo. El mandamiento es ir más allá, aceptarlo, aprender a confiar, aprender a perdonar, aprender a creer, aprender a tratarlo con respeto y con dignidad porque es imagen de Dios. Así que vamos a ver también Levítico 19:18. Nos habla en una traducción que encontré y me pareció bastante acertada. Dice, no seas rencoroso ni vengativo con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Es decir, no hay excusa para no amar. Es decir, no hay excusa para no conocerle, para no abrirte, para no confiar. Recuerda que el amor no está condicionado a lo que esa persona es. Está condicionado al primer mandamiento de amar a Dios y el segundo de amar al prójimo. Es una cuestión de obediencia, no de conveniencia. ¿Sí? No es fácil, obviamente que no es fácil cuando tienes razones de peso y razones que en el cual encuentras o hallas injusticia. Y somos tentados muchas veces a guardar rencor. Pero el mandamiento nos dice, déjalo pasar, ama, respétalo, trátalo con dignidad. El ser humano y el corazón del hombre, por muy creyente que seamos, siempre tenemos esta inclinación. Tiene esta inclinación a hacer valer su derecho, a plantear la injusticia, a plantear lo que uno espera. Pero el Señor no nos dice eso. El Señor nos dice ama, confía, cree, apoya, encomienda, confía, ¿no? También hay otra idea en medio de este mandamiento que es
Tú, aquí dice, no seas rencoroso ni vengativo con tu propia gente, ama a tu prójimo que es como tú mismo, Levítico 19:18. Es decir, tú también harás lo mismo, porque tú eres igual a tu prójimo, tú también harías lo mismo. Nos cuesta reconocer esa circunstancia porque decimos, es que ¿cómo puede hacer esto? Pero tú también en sus zapatos harías lo mismo. Solo que en ese momento, pues mira, Dios te dio la bendición de no estar en esos zapatos, pero tú también harías lo mismo. Sujétate al primer mandamiento. Sabes que soy Dios, sabes que soy justo, sabes que yo hago las cosas rectas, es decir, descansa en mí. No tomes la justicia por tu mano ni quieras resolver las cosas a tu tiempo. Déjame a mí y me conoces, ¿no? El primer mandamiento, ámame, pasa tiempo conmigo, aprende lo que yo soy, confía en mí, conoce mis cualidades y afecta al segundo. Vean la vinculación, porque a conocer a Dios y a amar a Dios te permite vivir una vida de respeto a tu prójimo, de confianza, de amor, de sanidad interior, de libertad. De libertad porque las personas nunca van a llegar a ser como tú quieres, pero tú sí puedes tener una mente diferente, un corazón diferente para mirar las cosas desde adentro con la guía del Espíritu Santo a la luz de la palabra. Vamos a ver lo que dice Salmo 37 del 9 al 10, que dice, los malignos serán destruidos, de aquí a poco no existirá el malo. Hay situaciones, desde luego, que nos es difícil, que nos es sumamente duro aceptar una realidad. Podemos plantear un sinnúmero de casos, pero el Señor, en medio de tu dolor, en medio de tu indignación, en tu sed de justicia, el Señor te invita a confiar y te dice, llegará un tiempo en que verás el lugar del malo, del perverso, del que ciega y siembra iniquidad, y verás su lugar vacío. No es tu tiempo, no es tu justicia, es la de Dios. Vive en libertad. Dentro de la comunidad de fe, ya centrándonos más en lo que es la iglesia, debemos tener presente que los creyentes no se representan a sí mismos ni son quienes se crean a sí mismos, sino que cada uno de nosotros somos cartas escritas por Cristo. No somos, dice la palabra de Dios, escritos en piedra, sino en el poder del Espíritu, en corazones de carne. Segunda de Corintios 3, del 2 al 4, dice que estamos escritos con el Espíritu del Dios vivo. Qué importancia, ¿no? Qué llamado a la reverencia, qué llamado al respeto, qué llamado al amor, a la confianza, a la fe en ese ser humano, en ese amor en ese hermano en Cristo, hermana en Cristo, que no solamente está hecho como criatura a imagen y semejanza de Dios, sino que Dios, Cristo mismo es el que está esculpiendo, así como tú lo ves y con los ojos que tú lo ves, es una carta que está siendo escrita por Cristo. Por tanto, necesitas amar, aprender a amarle, aprender a aceptarle, aprender a tenerle en estima y a no desilusionarte por lo que no es, porque no es lo que tú quieres que sea o no es lo que tú esperas que sea. Dios tiene un trabajo personal con cada uno de nosotros y nuestro llamado es al amor, al respeto, a la tolerancia, a un trato digno, a un trato de fe en la obra que Dios está haciendo en él o en ella, como hijo de Dios o hija de Dios. Por tanto, dice aquí, ni te creas porque no eres tú. Es decir, si tú te consideras mejor o mejor que tu hermano o tu hermana, no te creas porque lo que tú eres no es que tú hayas construido, es que Dios está escribiendo una carta en ti.
En algunos se encuentra en el saludo, en otros se encuentra en el mensaje, en el cuerpo de la carta, y en otros muy gratamente podemos observar que ha sido una carta escrita maravillosa, llena de testimonio, y que están terminando su carrera de la fe, ¿no? En Cristo Jesús. Son lumbreras en este mundo y que son de ejemplo para nuestras vidas. Si también te planteas, como digo, no te creas porque no es tu testimonio, sino es el de Cristo, y lo otro, no juzgues. No juzgues porque es Dios que está escribiendo esa carta. Ámalo, respétalo y hónralo como lo harías con Cristo. Colosenses 3:12, Él nos dice, más bien vístanse como escogidas de Dios, de entrañable misericordia, sin ironía, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, dice una versión. Y finaliza el versículo, como Dios hace contigo, como Dios hace con ustedes, así. Es decir, tú no estás haciendo más de lo que Dios hace por ti. Por lo tanto, aplica lo que tú esperas que Dios haga contigo con el prójimo. No es fácil, pero para eso está el mandamiento, para eso está la palabra, porque es lumbrera que cuando nos equivocamos, la Biblia de Dios nos alumbra y nos conduce en el camino correcto. Finalmente, vamos a pedir a Dios que nos permita ver la vida de una manera correcta, que nos permita tener una relación con Él plena, conocerle y a través de ese conocimiento aprender a confiar en Él. Redireccionar nuestra confianza también en nuestro prójimo de una manera adecuada, de una manera sana, a tener relaciones interpersonales que sean de edificación, no solamente para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Vamos a finalizar este pequeño mensaje analizando lo que es el Salmo 19 a partir del versículo 7 hasta el 13. Miren lo que el mandato de Dios o la ley de Dios produce en nuestras vidas. Como hemos estado analizando, Él lo resume en 2 mandamientos que producen sanidad, que nos conducen, nos dirigen a ser llenos de esperanza, de sabiduría, a poder recibir y dar bendición. El Salmo 19:7 nos habla de que la palabra de Dios es perfecta, que es capaz de convertir el alma. Si en algún momento necesitas corrección, redirección, la palabra de Dios es adecuada, es del antídoto, es del medicamento eficaz para poder corregir nuestra mente, sanar nuestro corazón. Convierte el alma, versículo 7, parte B, hace sabio al sencillo. El versículo 8, alegra el corazón. Qué bonito es cuando nosotros andamos en esa voluntad sencilla, en esa voluntad grata, fácil de cumplir, porque la palabra de Dios no es gravosa, la palabra de Dios es fácil, es ligera, dice mi carga. Cuando la vivimos y cuando mantenemos una relación próxima, cercana, sencilla, sin nudos, es fácil llevar su carga, es fácil vivir su palabra y nos alegra el corazón. Nos alumbra los ojos y nos llena de esperanza. Aunque pase situaciones de dolor, de dificultad, de desesperanza, acudamos a la palabra de Dios, vivamos el mandamiento de Dios, aproximémonos a Él, conozcámosle, demos amor, tratemos con dignidad, con respeto al prójimo, y nuestra vida va a dar
un cambio. El Señor permitirá que nuestros ojos se llenen de esperanza, que nuestra mente reciba sabiduría. El versículo 9 dice que nos permite andar en pureza y en justicia, que es lo que hablábamos antes. Es tiempo de caminar en justicia, de sembrar misericordia, ¿no? El versículo 10, la palabra de Dios o los mandamientos, que se resumen en dos, son un deleite y riqueza espiritual, no aquellas confianzas vanas que se quedan en esta tierra y que al final solamente se cosecha viento. Estas riquezas perduran en la eternidad. Estamos siendo sabios cuando guardamos el mandamiento, ¿no? El mandamiento es fácil, es ligero, es sencillo. También vemos en el versículo 11 que hay galardón cuando los guardamos. Versículo 12 también nos dice que nos libra del error. Atendamos a este versículo porque era lo contrario, ¿no? El necio, el que confía, el que deposita su confianza en lo que no es Dios, caía pues en un sinnúmero de faltas. Mas, sin embargo, la aplicación de la palabra y el guardar y conservarla nos libra del error. Versículo 13 nos guarda de la soberbia, de la rebelión y nos guarda en integridad. Qué bonito es cuando sentimos que papá nos aprueba. Qué bonito es cuando el Espíritu Santo te dice, esa no es la actitud, por aquí no. Y tú sientes como el Espíritu te redarguye y tú dices, es verdad, Señor, ese no es tu pensamiento, esa no es tu manera de actuar, ese no es tu sentir, no es lo que tú me enseñas, por lo tanto me reconduzco. Enséñame, Señor, a amarte, a conocerte, enséñame a confiar en ti, enséñame a amar, a respetar, a tratar con dignidad a mi hermano, a mi hermana o a los seres humanos como criatura de Dios, porque es lo que tú quieres, es el cumplimiento del mandamiento. Nos lleva a la oración de este pequeño mensaje, pidiéndole al Señor que nos permita ser pacientes, que podamos guardar su palabra y que para que en el día de la prueba el Señor también nos guarde a nosotros. También, por ejemplo, en Apocalipsis 3:8 nos habla de que este tipo de vida o esta manera de proceder es una cuestión personal entre tú y Dios. Es el Señor el que está atento a lo que tú haces. Aquí habla y dice, sé que conoces mis obras, estás atento a lo que hago. El Señor está atento a tus obras de justicia, a lo que siembras, y Él se encargará de que coseches bendición. El Señor no está ajeno a nada de lo que te pasa, de lo que te ocurre. Y cuando tú renuncias a hacer tu justicia y a actuar a tu tiempo, el Señor te honra. El Señor lo mira todo. No te ocupes de lo que hacen o lo que te dicen. Sigue confiando, sigue amando, sigue creyendo, sigue depositando confianza en lo que Dios hace en ti y en lo que hará en los demás. El Señor nos habla también de que debemos ser obedientes a su palabra, que recogeremos galardón. Así que esa es mi petición a través de esta palabra, de este mensaje, que el Señor nos permita conocerle hasta tal punto que podamos aprender a confiar en plenitud y que también llevemos o seamos capaces de tener la libertad de poder confiar en el ser humano
en el cuerpo de Cristo como hermanos y hermanas que somos, para ser de bendición y para que caminemos en sanidad del corazón, del alma, para ser de bendición y para que nuestras vidas también lo sean. Les bendigo en el nombre del Señor, que el Señor les siga prosperando en todo. Esta ha sido la palabra. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos hasta la próxima, si Dios permite. Un abrazo, bendiciones.